dejar a Dios, al desobedecer a Dios, lo llevó a tener unas prácticas al punto de querer consultar a Samuel, que era el profeta del cual lo había ungido, o el sacerdote que lo había ungido como rey, y empezó y buscó. Por eso algunos tienen ideas de que Dios sí usa a los adivinos o a los hechiceros para hablar, y resulta y pasa que no. No, entonces que no son los adivinos, entonces son los muertos. Vamos a consultar a los muertos para que los muertos vengan y nos digan qué es lo que quiere Dios, o para qué queremos hacer, o qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, cuando el Señor plasma esto, dése cuenta que este pecado del cual es rebelión, falta de amor, ese pecado hacia Dios, ¿por qué? Porque obedece a la adivinación, obedece al ocultismo, y esa idolatría la cual está presentando es un pecado hacia con Dios. Eso es como querer el esposo o la esposa decirle: mija, yo a usted la quiero mucho, pero yo también tengo a esta otra aquí. En buscar otro ser a quien servir o a quien adorar, teniendo ya al Señor. Pues el que no conoce al Señor, no hay problema porque no lo conoce. Él adora todo lo que encuentra. Pero el que ha conocido al Señor y consulta a otros, ya por ahí está mal. Eso se llama rebelión. Eso tan complicado o tan puntual que presenta el Señor es mostrar que, por ejemplo, que pareciera que no fuera tan grave, no fuera tan fuerte, como que eso no es tan para tanto. Dese cuenta que aquellos que van y buscan las revistas o las prensa o el Facebook, hoy estamos a marzo, hoy es León, ay, vamos a ver qué me dice el horóscopo para mirar, ay, sí, me va a ir, va bien, ay, qué bueno, ay, qué alegría. Eso se llama rebelión, y eso es pecado para con Dios. Entonces uno dice: ay, hermano, pero yo no sabía. Pues sépalo a partir de hoy para que no lo siga haciendo, porque puede estar pecando y haciendo falta de pecado, y resulta y pasa que como estamos en la salvación se puede perder por un pecado. Ay, hermano, pero tampoco. Hoy escuchaba a alguien decir: bueno, nosotros colocamos el 3% y el 75% que lo coloca el Señor. Digo: no, qué pena. Se lo hago más claro. Hagamos este ejemplo. Usted ve en este vaso lleno de agua, ¿sí o no? Y yo le pido al hermano Brian, deme agua. Él me dice: hermano, no tengo agua, ¿cómo le voy a dar agua? Pero si yo le doy el agua a él y yo me hago aquí, le digo: Brian, deme agua, ¿él qué me va a dar? Agua. ¿Por qué me va a dar agua? Porque yo le di agua. Cuando Dios le da al hombre, es porque el hombre no tiene que darle nada. Cuando Dios le dice al hombre: dame santidad, y uno dice: pero Dios, ¿de dónde te voy a dar santidad si yo no puedo, yo no tengo? Ah, pues te voy a dar de mi santidad para que tú des santidad al Señor. Y dice: por eso el texto es claro: sin santidad. Y eso no es como la matica que la sembramos. En estos días me decía mi esposo: mi amor, ¿sí sabía usted que tenemos sembrado hasta mamones en la matica? Y ¿cómo así que mamones? Pues yo sí me acuerdo que hemos comido mamones y hemos comido aguacates y hemos comido frijoles, y ahí metemos las semillitas, pero ya nacieron, sí. Pero sabe que dar santidad no se siembra en ninguna mata. Necesitamos de la fuente de la santidad. ¿Y quién es el santo? El Señor. Entonces, cuando el Señor nos da de Él, nos convertimos en santos. No de apellidos, de hechos. Amén. Entonces seguimos mirando en Deuteronomio 6:5, y mire lo que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo ¿qué? Tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Entonces dése cuenta que el no amar a Dios es pecado hacia Dios. Porque hoy usted, con el conocimiento que tiene, sí puede amar a Dios. Cuando no lo conocíamos, ni le servíamos, ni le adorábamos, ni lo amábamos. Nada que ver. Pero ahora que conocemos a Dios,
ahora que tenemos ese encuentro con el Señor, ahora podemos decir, yo sí debo empezar a aprender a amar a Dios. ¿Por qué? Porque así como el ejemplo de agua, dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Y si Él me amó primero, me enseñó a amar. Y así como dice el apóstol, el que ama, ¿ha conocido a quién? Ándale, ahí está el contexto. ¿Cómo así que yo no amo? ¿Usted conoció a Dios? No, yo no lo conozco. Ah, no, usted no ama. Usted no sabe qué es amor. Porque el que ha conocido a Dios sabe lo que es amor, porque Dios es amor. Y dice, ahora entiendo por qué yo me levanto y levanto mis manos, por qué yo aplaudo, por qué yo canto. Y eso lo hace, es el desarrollo de un enamorado. Porque si no, estaríamos sentados, estaríamos cachetones. No, yo no, con esa bobada yo no me meto. Bueno. Pero como el que está enamorado actúa como enamorado, hoy el Señor dice, pues el que está enamorado no está pecando, lo contrario, está obedeciendo. Pero el que no se enamora del Señor, bueno, yo quiero que me lleve al cielo. Yo quiero irme para el cielo, Dios. Yo quiero irme para allá, para la gloria tuya, pero no enamorarme de ti. Lo siento, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios no hace linche. ¿Sí saben qué es linche, no? ¿Sí saben qué es linche? En otros lugares se dice pedir la colita. Entonces viene el carro y uno le hace la ceñita de que si lo aventea, y aunque no lo conozco, no me interesa, yo me monto. Sí, claro, hágale. Y algunos creen que es así con Dios. Dios, llévame para el cielo, para donde usted vas. No. Hay que amar a Dios. Hay que conocer a Dios y amarlo, porque sí se puede amar a Dios. Entonces, ese pecado del cual es contra Dios. El otro pecado hacia la ley divina. Dice que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que toda la palabra que usted tiene en su mano es la palabra de Dios. Quiere decir la voz de Dios para con el hombre. Y esa voz de Dios es la palabra. Entonces, cuando miramos esto, el pecado hacia la ley divina, lo vamos a encontrar en Números capítulo 15, versículo 30. Mas las personas que hacen algo sobre así es el natural, como el extranjero, ultrajan a Jehová, esa persona es cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer el mandato de Dios, van en contra de ese mandato. Eso es ir hacia la ley divina, lo que Dios establece. Se lo contextualizo. El apóstol Pedro, inspirado por el Señor y obedeciendo al mandamiento que el Señor envía a predicar el evangelio, el día del Pentecostés, él empieza a dar un sermón muy hermoso y la gente cautivada de ese sermón dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí aparece la palabra de Dios: arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces, el que no toma la palabra está yendo en contra de ¿quién? De Dios. Entonces, eso es pecado. Ay, hermano, pero si la palabra de Dios lo dice, hay que ejecutarla, porque es la voz de Dios. Algunos, no sé si le ha pasado, a mí me pasó y hoy con mis hijos también me pasa todavía. Juan, llame a Joseph. Y se va Juan. Joseph, lo llama a mi papá. Y Joseph, Resulta y pasa que aunque sea Juan el menor, el que le dio la orden a Juan fue el papá. Y el que está oyendo al que se mandó a llamar debe obedecer no a Juan, sino a la orden que dio el papá. ¿Sí me entienden? Eso pasa mucho con las personas. Miran la Biblia y dicen: no, eso es el libro, eso no, yo espero la voz de Dios, que Dios me hable aquí al oído. Yo espero oír la voz de Dios. Está pasando lo mismo que Juan y Joseph. Cree que porque es el menor, cree que porque es el pastor, cree que porque es el libro. No, eso no es importante. Importante es que Dios me hable, me muestre. Pues para eso dejó su palabra. Ese es el medio para Dios mostrarse. Así sea un chiquitín. Dese cuenta que la Biblia nos muestra. Llegó un joven muy bajito y se paró ante un gigante. ¿Y qué vio el gigante? Un enanito, un chiquitico ahí, un pelado. Ese que va a ser capaz de ganarme. Ese no va a salir con nada. Bueno, yo soy pequeño, pero yo vengo.
el nombre de Jehová de los ejércitos. El nombre de él es que yo vengo. Y él me dijo que me lo iba a ganar. Cuenta usted que va a ser capaz. Él con las fuerzas, era verdad, él no iba a ser capaz. Pero como él no venía de él, sino que venía el nombre del Señor, y la palabra del Señor es poderosa, por una simple piedra actuó a tal punto que aquel gigante que se las creía se cayó. Eso es el resultado de obedecer o no obedecer la palabra. Entonces, hacia la ley divina, el mandato que Dios da es mostrar su voluntad revelada. ¿Qué quiere el Señor? No, hermano, yo creo que el Señor quiere muchas cosas. No, el Señor quiere una sola cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hermano, que seamos prosperados. Hermano, que el coronavirus no nos toque. Hermano, no. Hay una sola cosa que Dios sí quiere con el hombre. La salvación. Él no quiere que ninguno perezca. Eso es lo que Dios quiere. Y para que el hombre no perezca, necesita obedecer la ley divina. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere ver al hombre muerto en delitos y pecados. Él lo quiere salvar porque tiene la capacidad de salvarlo. Pero para eso necesita que el hombre aprenda a obedecer la ley divina. Porque el día que no la obedece, está en pecado. Entonces dése cuenta cómo el Señor es tan puntual en enseñar. Salmo 19:13 dice: persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué quiere decir eso? Dese cuenta que el apóstol Pablo dice: mira, la ira es algo natural en el hombre. Cada quien muestra la ira como es en su ser. Pero hay una situación muy importante: airaos, pero no pequéis. Póngate bravo, disgústete, moléstate. Es normal, eso es normal en medio de la humanidad. Pero no te pases al otro extremo. Porque ese mandato que aparece en la Biblia, el que diga, no, es que yo soy tanderiano, mano, y aquí los problemas los arreglamos aquí, venga. Como en estos días escuchaba a uno de mis chinos ahí: venga, te lo coloreo, que usted está como muy blanco. Ese término del cual estamos mirando es ir en contra hacia la ley divina, y eso se llama rebelión, desobediencia, y eso es pecado. Números capítulo 15 versículo 27 dice: pero si una sola persona peca involuntariamente, esa persona debe traer una cabra de 1 año de edad para ofrendar por el pecado. Esto del cual es un pecado, ¿y qué? Involuntariamente. Hombre, el que se airó está bravo, muy bravo, y tan bravo está que llegó y le puso los 5 mandamientos al otro. Pecó. Esa persona que pecó voluntariamente, uy, hermano, pero la embarré, hermano. Uy, hermano, le dije lo que no tenía que decirle. Uy, hermano, pecó involuntariamente, pecó ante el mandato del Señor. Pues en ese entonces el Señor decía: bueno, tiene que traer una cabra y ofrecerla y pedir perdón. Esa era la orden. Pero ¿sabe qué hacen algunos? No, él se lo merecía. ¿Quién lo manda al canzón? Él me provocó. Él me llevó hasta el extremo y uno aguanta, pero no tanto. ¿Cuál es? Yo pedirle perdón. No ha nacido el primero que me quiera venir a que yo le pida perdón. ¿Qué tal? Bueno, ahí está practicando el pecado. ¿Por qué? Porque si pecó involuntariamente, vaya y pida perdón, hermano, la embarré, discúlpeme. No era la forma que yo tenía que decirle. Esta semana me pasó precisamente eso. Estábamos ahí y las embarré. Le dije algo a una hermana que no tenía que decirle. Pues sí tenía que decirle, pero no de esa forma. Y de una vez, ese mismo día, le dije: hermana, qué pena, aquí entre los hermanos quiero pedirle disculpas públicamente, porque me siento mal y no debe ser así. Ay, es el pastor, ¿y cómo? Que el pastor pidiendo perdón. Ay, ¿dónde se ha visto? Es que nosotros humanamente todavía somos humanos y nos equivocamos. Tenemos que estar atados a esa ley y decir: no, la embarré, hay que pedir perdón. Porque el Señor dice: abogado tenemos para con Dios, el Señor Jesucristo.
Entonces, eso nos lleva a nosotros a ubicarnos. Cuando miramos la palabra del Señor, Hebreos 9:7 dice, pero en la sagrada, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este trabajo que tenía que hacer el sumo sacerdote era traer un sacrificio. ¿Por qué trae un sacrificio? ¿Qué hizo? Bueno, la verdad yo no sabía, ignoraba, como el ejemplo ahorita, ¿no? No, eso es el pastor que me la tiene a monte. No, eso es la Biblia. No. Yo voy a esperar que se me abra el cielo y salga una voz diciendo tal, y haga esto. Ay, ahí sí voy a entender que es la voz de Dios. No. Cuando el Señor manda a obedecer su palabra, obedézcala. Ay, pero hermano, tampoco a mí no me parece. El asunto no es que no te parezca, el asunto es obedecerla. Porque la salvación está en la obediencia a la palabra del Señor. Por eso el apóstol dice, obedecer a vuestros pastores. Ay, ¿qué cree? Es humano igual que yo, imperfecto, y ahora me va a mandar. No, él no lo está mandando, él está obedeciendo a lo que el Señor le mandó a decir. Por eso cada vez que se habla de la palabra del Señor o se predica la palabra del Señor, no es Germán el que está hablando. Ay, es que el hermano Germán me la veló y mire, ahora, mejor dicho, ¿quién me lo quita de encima? No. El oficio mío es de tal modo de tomar la palabra y enseñarla. No, a mí no me gusta. Ah, bueno, no hay problema, amigo. Eso encárguese con el que me mandó. Quiere decir, yo soy el Juan ante José. No, José no quiere. Ah, bueno, está bien. Yo simplemente voy y digo, no quiere venir, papá. Papá, no quiere obedecer, papá. Papá, no quiere atender a tu voz, papá. Papá, no quiere. Ah, bueno, entonces el papá toma otra decisión. Ese es el rol del cual cuando no se obedece la ley divina. Siguiente, podemos mirar como tercer punto hacia el hombre. Y dése cuenta que la ley divina dice, airaos, pero no pequéis. ¿Uno contra quién peca? Cuando se aira. ¿Ah? Contra Dios. No, hacia con el hombre. Si Él me sacó las chispas, ¿sí saben qué chispa, no? El genio. Me sacó el genio. Me sacó el genio. ¿Yo con quién estoy bravo? Con Él, no con Dios, con Él. Es que ese es el pensamiento, no, hermano. Yo a Dios, como la hermanita esa que le había contado la vez pasada, que le partió la cabeza aquí al marido y vino y lloró. Y, ay, Señor, y ay, hermana, qué bendición. Y hermana, y su esposo, de ese sinvergüenza no me hable. ¿Y cómo así? Ella cree que porque vino y lloró, uy, la santa. Pero está pecando ¿contra quién? Contra el hombre. Y el pecar contra el hombre es pecar contra Dios. Cuando le habla mal al hermano, cuando trata mal al hermano, cuando habla del hermano, está pecando es contra Dios, no contra el hermano. Y eso es lo que el Señor castiga. Entonces, hacia el prójimo, Él nos manda a que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo contra ti, como a ti mismo. Entonces, oh, ¿qué le pasa? Ese cuatro ojos que está pensando, ay, ya se la va a creer y no sé qué. Y ese modo de tratar, aparentemente lo estoy haciendo para con él, pero no es con él, es contra Dios. Y eso el Señor dice, no va conmigo, eso se llama pecado. Imagínense que el que esté practicando tales cosas, venga el Señor. Oiga, todos se fueron. Hey, ¿yo por qué me quedé? Ay, yo venía a culto, yo cantaba, yo diezmaba, yo oraba, yo hacía. Sí, pero maltratabas a tu hermano. Ay, hermano, pero Señor, por eso nomás. Por eso es un pecado. Sino que nosotros nos dieron una connotación o un conocimiento de pecado errado. Pecado es matar. Pecado es robar mucha plata. Eso sí es pecado. Pero pasarse el semáforo en rojo, no, eso tampoco. Ay, ¿qué está pensando? ¡Ja! ¿Qué tal? Eso no es pecado, eso es, ¿cómo le digo yo? Eso no es malo. Eso cualquiera lo puede hacer. No, cualquiera no, es una ley. Y el Señor nos manda a obedecer las leyes. Ah, pero ¿cómo hacemos? ¿Obedecemos o no obedecemos? Y más la iglesia. Porque si la iglesia tiene al Señor como Señor, ella obedece a lo que el Señor le manda. Entonces uno dice, bueno,
Si Él es el que manda, yo debo obedecer. Y el Señor dice, obedecer las leyes. Entonces el semáforo, espérese, no se apure, espérese que Él cambia. No va a durar toda la vida en rojo. Entonces uno dice, oye, qué importante es saber que hay cosas que yo puedo estar practicando que aparentemente es entre ping-pong, aquí Él y yo, pero resulta que pasa que es con Él. ¿Por qué? Porque Él dice, tratarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si no lo trata como a ti mismo, ¿qué está haciendo? Está pecando. Y si está pecando, tiene problemas con el jefe, con el que mandó la orden. Entonces es mejor esa obediencia. Por eso Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario de jornalero de tu casa hasta la mañana. Se lo contextualizo. A mí me pasó. Llegaba el sábado y venía a cobrar. Y me decía, mire, tome 20,000 pesos y el lunes arreglamos. Casi que los 80,000 pesos de restantes no llegaba. Y yo me iba por las calles más aburrido que chino perdiendo caramelo en el piso. No. Y le llegaba a mi señora a decir, mire amor, ahí está. 20,000, sí, saque los diezmos, la ofrenda y déjeme el pasaje para el lunes porque ¿cómo hacemos? Y terminábamos sacando cuenta y quedaban 5,000 pesos para desayunar domingo, para cenar sábado, almorzar domingo, cenar el domingo, desayunar lunes y esperar que el lunes sí nos dieran la plata para terminar de completar con 5,000 pesos. Uno sufría. Bueno, aparentemente porque el Señor el desayuno el domingo me lo daba, el almuerzo me lo daba. Venga, almuerza aquí con nosotros. Ay, listo. Uy, gracias a Dios. Pero el otro que pensaba ser más vivo, ¿estaba qué? Pecando. Estaba haciendo lo malo. No, es que nosotros los santanderianos, hermanos, somos buenos para el trabajo y no somos caídos de la hamaca y no somos caídos del zarzo y somos. No, señor, aquí no es de eso. Aquí es aprender a obedecer a Dios y tratar bien al hombre, a tu prójimo. Porque el día que le quitas o el día que retiene el salario, estás pecando. Ah, pero hermano, eso es pum pum. Ahí que se tiene que meter Dios para que se dé cuenta que Dios sí se mete en todo y lo explica muy bien. Por eso el tercer pecado es hacia el hombre. Mire lo que sucede en este libro. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Cuántas cosas? Pide de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. 4 cositas. Eso lo pide el Señor. Y eso, la misericordia, ¿a quién se le hace? Al prójimo. La justicia, ¿a quién se le hace? Al prójimo. Amar, ¿a quién se le hace? Al prójimo. Y cuando uno mira todo esto, uno dice, oye, de verdad que a veces nos falta es justicia. A veces nos falta practicar la misericordia. Yo he oído personas que son muy crueles para hablar de otros. Ay, pero esta que está pensando, ese que cristiano, y mire cómo, ay, qué tal, y trata mal al hermano. Pero ¿sabe? Que a esa persona le falta tener misericordia. No, pero hermano, espérate, él está empezando. Más que todo a veces con los nuevos. ¿Qué tal? No, espérate, él está empezando. Está empezando a conocer al Señor. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es como la luz de la aurora, él va a ir en aumento, él no se va a quedar tieso, él va a ir creciendo. Pero eso que a veces es entre nosotros, por eso entre parejas, entre hermanos, y no solamente hermanos de sangre, sino hermanos de iglesia, hay que tratarnos muy bien, como te gustaría que te trataran a ti. Trata como te gustaría que te trataran a ti. ¿A usted le gustan los gritos? No, entonces no grites. ¿A usted le gusta que le saquen la chispa? No, pues no se la saquen. Y entonces uno empieza a mirar, ay, pero ¿qué? Eso es pecado. Es tratar mal al hermano. Entonces cuando miramos esto, el apóstol Pablo a los Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Esto del cual el apóstol está queriendo explicar es ese resultado, es retener la justicia. Y cuando yo soy injusto, estoy reteniendo la justicia de Dios. Y eso que hago con el hermano, con el prójimo, es pecado. Y aunque es con el hombre, ahí involucra a Dios. La siguiente, punto número 4, hacia mí mismo. Oh, hermano, yo, almita de Dios, Dios mío, soy angelito caído del cielo. No, nosotros podemos pecar hacia nosotros mismos, no solamente hacia Dios, no solamente hacia la palabra de Dios, no solamente hacia el prójimo, sino para con nosotros mismos. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese resultado es eso, es el egoísmo o la corrupción del cual uno tiene con uno mismo. Yo negarme, yo bajar, oh, pero no, yo humillarme, no, ¿qué está pensando Dios? Por eso el Señor, en su sapiencia, coloca una parábola de dos hombres, un fariseo y un publicano. Los dos entran al templo. Uno se queda en pie. El otro coloca su cabeza en medio de las piernas, arrodillado, ahí postrado. Y él describe las oraciones de ellos. Y le dice el uno: Señor, un ejemplo, digamos que el hermano Brian está postrado ahí y yo estoy de pie. Señor, te doy gracias porque no soy como este hermanito que está al lado mío. Hoy, que no es capaz ni de vestirse bien. Hoy, mire, no da ni ofrenda. Hoy no da ni 10, no viene ni a culto. Hoy no, en cambio yo, Señor, yo vengo a todos los cultos. Yo doy la mejor ofrenda. Yo diezmo lo más que los 10, el 10% yo diezmo el 20%. Y todo aquello. Y el Señor dice: no, espérate, ¿qué estás pasando? Y él se va y dijo: oiga, hombre como yo no hay. Y el otro, en cambio, que se humilló, se negó así, dijo: hombre, yo soy malo con ganas. Hombre, yo, Dios mío, perdóname por esto y por aquello. Se está negando a sí mismo. Está tomando su cruz y quiere seguir al Señor. En cambio, el otro no quiere nada. Él quiere ese ego, como el globo: inflame, inflame, porque soy muy grande. Yo, mejor dicho, como yo no hay otro. Estos días le decía, molestando a mis hijos, en la habitación donde dormimos, queda el baño al fondo y allá se ve el espejo. Y estaba sentado yo y miré así distraído, miré a alguien que me miró y volteé a mirar a ver quién era. Y cuando me vi, era el reflejo mío. Entonces yo llamo a Joseph y le digo: venga, Joseph, imagínese lo que me pasó. ¿Y qué pasó? Imagínese. Miré hacia el espejo y vi un hombre tan simpático que me asombré y volví a mirar. Y era yo y dije: oiga, qué tipo tan simpático, me sorprende esa belleza. Y él se reía. A veces nos pasa así. Nos miramos y dijimos: es que yo soy muy bueno. Pero resulta y pasa que lo tan bueno que soy, me estoy haciendo daño. Porque no me niego a mí mismo, no me humillo. No reconozco que hay uno superior que yo. No reconozco que hay uno mayor que yo. No reconozco que hay uno que es más poderoso que yo. Por eso cuando yo me quiero hacer fuerte y decir: yo puedo. ¿Cuál puedes? Mentiroso. El único que pudo se llama Jesucristo. Por eso toma ese término: toma tu cruz y sígame. Obediencia. Ay, pero Señor, obediencia. Porque cuando tú obedeces, está agradando a Dios. Quiere decir, no estás pecando contra tu vida, no estás pecando contra tu cuerpo. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso en Romanos capítulo 7, versículo 18, en lenguaje actual dice esta versión: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, aunque si quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces dése cuenta. Y eso va en muchas partes.
¿A quién le gusta que lo manden? Ay, ¿qué tal? Como decía hace rato, no ha nacido el primero que me mande. Ah, bueno. Resulta y pasa que esos deseos egoístas no permiten que el hombre obedezca a Dios. Haga hecho, no, yo no. Yo nací para mandar. Algunos dicen así. Yo nací fue para mandar. Yo que me manden, ¡oh! ¿Qué tal? Bueno, esa forma egoísta es la que el Señor dice, estás mal. ¿Por qué? Porque el que no obedece a Dios o no obedece a su prójimo en obediencia, en amo o Señor, se está haciendo daño. Y en lo que el Señor quiere es que usted y yo aprendamos a obedecerlo a Él. Y eso nos va a llevar a no ser egoístas, sino obedientes. Tráigame el agua, con mucho gusto te llevo el agua. Lléveme el agua, con mucho gusto te llevo el agua. Oiga, pero este sí, mejor dicho, es como caído del zarzo. Lo mandan y va y lo trae y viene. Él no es egoísta, Él es obediente. Y eso el Señor lo resalta. Pero el que es egoísta, yo llevar el agua, ¡ah! ¿Qué tal? ¿Cómo le ocurre? Oh, mande a otro. ¡Ah! ¿Qué tal? Ese es el egoísta. Pero el Señor dice, no, hay que obedecer. Y cuando yo obedezco al Señor, por medio del pastor, por medio del hermano, por medio de la palabra, no me estoy haciendo daño. Lo contrario, estoy viviendo agradando al Señor. Por eso en Juan capítulo 12, versículo 25, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tienen vida eterna. Pero si lo que quieren es tu vida en este mundo, no es importante, y me obedecen, entonces tiene la vida eterna. ¿Cómo así, hermano? Sencillo. Muchas personas quieren la vida, y más en estas semanas. Deje cuenta que la gente quiere cuidar la vida. No me quiero morir, no, yo no me quiero morir. Y hay que colocarse tapabocas, me coloco tapabocas. Hay que limpiarse la mano, me las limpio. Hay que bañarse, me baño. Porque no me quiero morir. Ah, bueno, está bien. Quiere decir que usted considera su vida muy importante y está bien cuidarse. Pero dice que obedecerme, entonces es más importante mi vida que obedecer. Dice, no, pero es que Dios pide cosas que uno, imagínese, quítese y cambie y adore y vaya a culto y busque de Dios y aprenda la palabra. Uy, no, pero Dios, usted sí pide mucho. Quiere decir, tú no valoras la vida. Pero el que mira eso, que no es importante, como importante, dice, yo sí en cambio valoro lo que quiero tener, la vida eterna. Entonces el que quiere la vida eterna, obedece. El que quiere la vida eterna, se sujeta. El que quiere la vida eterna, practica. El que quiere la vida eterna, estudia. El que quiere la vida eterna, aprende del Señor. Porque aquí a la larga todos aprendemos desde el Señor. Y ese es el resultado. Él quiere que tú compares. ¿Tú quieres la vida? Claro, yo quiero la vida, me cuido, me coloco tapabocas, me inyecto, hago lo que sea. Ah, listo, obedece a Dios. Ay, no, tampoco hasta allá, hermano, porque es que, hombre, pero es que es también muy fanático. Y todos los días estar orando y leyendo la Biblia. Ay, no, hermano. Ah, no, entonces tú no quieres la vida. Porque el que se quita eso y coloca lo más importante es obedecer a Dios. Y esa persona, obedeciendo a Dios, está interesado en tener y querer y cuidar la vida eterna. Entonces, dése cuenta que uno puede pecar hacia uno mismo por no obedecer las cosas del Señor. El Salmo 51:5 dice, en traducción lenguaje actual: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Esto de admitir, dice, no, pero tampoco. Malo es el vecino que la pasa colocándole cachos a la mujer. Malo el otro vecino que la pasa gastando la platica de la familia en borrachera. Malo el que le roba y se va a drogar. Malo, ese sí es malo. Siempre lo demás. Pero ¿sabe? Que cuando uno reconoce que su vida era una vida pecadora, uno no se está haciendo daño. Lo contrario, se está haciendo un bien. Ese término de conocer, yo era un pecador. ¿Y por qué era? Porque ahora Cristo vive en mí. Y quiere decir, ahora yo obedezco. Quiere decir, ahora estoy sujeto a Él. Quiere decir, dejé de ser
un pecador. Y ese hombre es el resultado de lo que Dios quiere para salvar la vida del hombre. Por eso en esta tarde, mi querido hermano y amigo oyente que está ahí conectado, no sé qué cosas vengas practicando, las desconozco todas, pero hoy el Señor por su palabra nos ubica. No te creas tan bueno. Es más, si alguno se cree estar firme, le recomienda diciendo, mire que no caiga. Oh, hermano, yo cumplo todos los mandatos. Yo hago. Pero evalúese y mire todo lo que viene haciendo para con la palabra del Señor, para con el Señor, para con el prójimo o para usted mismo. Porque si usted está echando mentiras a usted mismo, no, hermano, yo no se las he hecho al hermano, yo me las he hecho a mí mismo. Ay, grave. Estás pecando. Por eso en esta noche o en esta tarde le invito a que reflexionemos en esto y le digamos, bueno, Señor, esto lo del pecado, yo pensé que solamente era la borrachera que hacía, era solamente las mentiras que metía. Hay cosas que todavía no he querido entregar. Bueno, el día que las entregue será obediente. Y si es obediente, quiere decir recibirás la vida eterna. Pero si no obedece, ¿qué sucede? No tendrás la vida eterna. Por eso en esta tarde le invito a que obedezca a la palabra del Señor. Coloquémonos en pie y vamos a orar, dándole gracias al Señor por lo que Él sabe hacer. Y digámosle, bueno, Señor, hoy tú me has enseñado 4 puntos importantes del pecado. No solamente hacia contigo, mi vocabulario, mi forma de expresarme, mi forma de pensar. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Señor, ayúdame a tratar a aquel empleado, a aquel amigo, a aquel esposo, a aquel hijo, bien de la forma que es, porque la forma que lo venía haciendo estaba pecando. Pero también conmigo, con tu palabra, Señor. Soberano Rey, Padre Celestial, invoco tu nombre, Señor Jesucristo, para que seas tú obrando como tú, solo tú lo sabes hacer. Gracias te damos, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad de haber estado aquí reunidos, Señor, haber aprendido, Señor, de tu hermosa palabra. Gracias te damos, Señor Jesús, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarnos de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor y deja que los ríos y los vientos destruya lo que encuentre a su paso. Pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. ¿Y quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿O quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿O quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí, ¿quién me separará de ti? Gloria al Señor. Vamos a dar 2 fuertes gloria a Dios y quedamos despedidos, hermanos. Vamos a leer los versículos. El hermano Carlos nos colabora.
Antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. 8:37. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El mundo Pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hasta tu fidelidad. Los hermanos de la alabanza le invitamos a que se queden un ratico que vamos a ensayar. Hay un ensayo ahorita pequeño.